El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustar con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros dos que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros dos parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado con una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Él le dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en que te pagaría un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en ese asunto? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante las últimas semanas yo no he estado reflexionando sobre el Evangelio, sino lo he estado haciendo directamente sobre la primera, que son textos normalmente del Antiguo Testamento. Y lo he querido hacer porque creo que hay una riqueza en ellos que de pronto, por concentrarnos a veces solamente en el Evangelio, perdemos la posibilidad de poder entender la riqueza de los textos de la Sagrada Escritura en su plenitud. El profeta Ezequiel es de esos varones de Dios que fue un hombre que luchó siempre por ser muy fiel en las cosas que enseñaba y que predicaba, profetizaba, instruía, corregía en todas las esferas de la sociedad. Miren, el Señor Dios a través de Ezequiel mandó muchas veces a predicar al pueblo en pleno, como al común de la comunidad. Pero también Dios profetiza a través de Ezequiel a los reyes, a los gobernantes, a los que tienen el poder político. Pero Dios profetiza también a través de Ezequiel a los falsos profetas, aquellos que tienen el poder de la palabra. Y ahora nos damos cuenta en el texto de hoy que Dios profetiza también a los pastores, aquellos que tienen poder espiritual sobre la comunidad. No hay nadie, no hay ninguno que quede exento de escuchar la palabra de Dios, porque para todos siempre hay una palabra de amonestación, de corrección, de enderezar la vida, de darnos cuenta que en el ámbito en el que uno esté,
Uno no puede decir que la palabra de Dios no es para uno, porque sea cual fuere nuestra condición, sea que se ejerza la política, hay una palabra de Dios para los políticos, sea que se ejerza el ministerio profético, hay una palabra de Dios para los profetas, sea que se ejerza el ministerio del pastoreo, hay una palabra de Dios para los pastores, sea que se viva en el común del pueblo que escucha la palabra de Dios, hay una palabra también para la comunidad. Y la amonestación hoy es para todos los que en la iglesia, católica o no católica, ejercitamos el pastoreo. Hoy habla el Señor con dureza a todos aquellos que de alguna manera nos ha dado, lo voy a decir así, cierta potestad, cierto poder de pastoreo espiritual sobre una comunidad. Llámese pastor protestante, llámese pastor católico, en el caso de nosotros los sacerdotes. Lo primero que hay que entender es que ninguna comunidad, ningún rebaño pertenece a ningún pastor. Nadie puede creer que la comunidad en la cual tiene la autoridad para enseñar, para corregir, para guiar, para instruir, para apacentar, es suya. Ningún pastor en la iglesia tiene oveja propia. Todos son ovejas de un solo rebaño y uno solo es el pastor supremo, Cristo. Cuando uno se arroga el derecho o la autoridad absoluta sobre un rebaño, ya uno queda descalificado como pastor. Ya se sabe que no es pastor verdadero de Cristo. Porque no es ese la actividad pastoril que el Señor pide a sus pastores. Dice el Señor hoy a través del profeta Ezequiel en el capítulo 14: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Es decir, aquellos que lo único que les interesa es su propio bienestar. A ver cómo le sacan beneficio a la comunidad. ¿Acaso no deben los pastores apacentar las ovejas? Y hay aquí una amonestación muy fuerte de parte del Señor, donde dice: se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan las más gordas, pero no han robustecido el rebaño. No robustecen a las débiles, no han curado a las enfermas, ni han vendado a la herida, no han recogido a la descarriada, ni han buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia la han dominado. Cada vez que yo por lo menos tengo la oportunidad de leer este texto, me siento profundamente cuestionado por la palabra de Dios, porque logro entender que la autoridad que Dios da a los pastores en la iglesia, católica o no católica, no es una autoridad absoluta, sino que es una autoridad que proviene de Él y que por lo tanto cualquier cosa que haga el pastor en la comunidad debe hacerlo siempre en nombre del Señor. Es un problema grande del cual tendremos que dar cuenta cuando uno empieza a tener rebaño propio, ovejas que le pertenecen, ovejas con las que uno quiere trastear, ovejas que se cargan sobre los hombros, no para volverlas al redil, sino para llevarlo al redil propio.
Hay cosas en la tierra que dan muchísimo poder. El dinero da poder, la política da poder y la religión también da poder. Por eso hay personas que si no tienen dinero se meten en la política, y si no se meten en la política se meten a falsos pastores. Sabe que las tres cosas, dinero, poder político y poder religioso, ejerce cierto dominio sobre los demás. Y el asunto está cuando cualquiera de esas tres cosas se utiliza para el beneficio personal. Nosotros tenemos en el mundo ejemplos tristísimos de lo que significa ser un mal pastor. Y los tenemos en todas las iglesias. Lastimosamente, si usted mira en nuestra iglesia, seguro hay quien usted ha conocido que ha sido un mal pastor. Si mira en las iglesias protestantes, seguro descubrimos quien ha sido un mal pastor. Si vemos en quien ha pretendido ser guía espiritual, descubrimos gente que ha sido mal pastor. Que llega un momento de la vida en que se desvían, se dan cuenta la autoridad que tienen, el poder espiritual que tienen sobre alguien, y lo utilizan para su beneficio. Yo era muy niño, pero todavía lo recuerdo, bastante niño, en la década de los 70, aquí en Sudamérica, en la Guyana, hubo un pastor, un hombre que se hacía llamaba pastor, el reverendo Jim Jones. Todavía recuerdo su nombre, Jim Jones. Quienes tienen más de 50 años seguramente lo recordarán. Había creado una ciudad con más de 1000 personas, todas bajo su dominio absoluto, bajo su autoridad omnipotente, omnímoda. Era su rebaño, que terminó convirtiendo en un búnker, en un refugio, incluso para sus propias fechorías. Cuando supo que estaba siendo investigado por el ejército de los Estados Unidos y que su ciudadela iba a ser invadida, fue capaz de tener tanto dominio sobre su comunidad que los hizo suicidar a todos. Estamos hablando de más de 1000 muertos. De tal manera que cuando los helicópteros sobrevolaron la pequeña ciudadela, lo único que había era un reguero de cadáveres, desde los más pequeños hasta los mayores, incluido él. Pastores que conducen a la muerte. Pastores que no son capaces de llevar a los pies de Jesús, sino que hacen postrar delante de sus propios pies. Pastores que no quieren ovejas para Cristo, sino pastores que quieren sus ovejas. Y que si alguien se las va a arrebatar, pelean o son capaces de sacrificarla. Y dice al final del texto de hoy una frase muy dura. Dice: me voy a enfrentar a los pastores, les reclamaré mi rebaño, ya no podrán apacentarse a sí mismos, libraré mi rebaño de sus fauces. Fíjense la expresión que utiliza, sus fauces. Cuando uno habla de fauces, está hablando de la boca de un lobo. Es decir, la enorme responsabilidad que hay en toda aquella persona, y aquí ahorita extiendo la palabra pastor,
para todos aquellos que de alguna manera ejercitamos una autoridad pastoril de apacentamiento de un rebaño encomendado. No nos quedemos simplemente en el ámbito puramente religioso, espiritual y eclesial. Ampliémoslo un poco para aquellos ejercicios que uno puede también tener como maestro, como guía, como padre de familia, como educador. Rebaños que han sido puestos un día bajo nuestro cuidado y por los cuales tendremos que responder. Hijos, ovejas dentro de una casa en cuyo seno sus padres son pastores y que un día tendrán que responder. Cualquier autoridad que Dios da a los hombres, llámese, lo vuelvo a repetir, autoridad política, autoridad económica, autoridad religiosa, autoridad familiar, toda autoridad debe ejercerse siempre en relación con la autoridad de Dios. Y no se puede salir de esos parámetros. Un auténtico político, el verdadero político, el hombre que ejercita la política, busca el bien de la comunidad, de la sociedad, de su nación, de su pueblo. El pastor, que es verdadero pastor, busca el bienestar espiritual de su comunidad, de su pueblo. El padre y la madre de familia, que son verdaderos pastores, buscan el bienestar espiritual de sus hijos, de la pequeña comunidad que Dios le ha puesto a apacentar. No podemos ser pastores que conducen a la muerte, como lo hizo Jim Jones. Sobre su conciencia quedó el haber tenido autoridad de 1000 personas para que se suicidaran. Quienes les gusta investigar un poco, busquen un poquitico en internet. Reverendo Jim Jones, y ahí les sale toda la noticia para quienes estén interesados en ampliarla. Cadáveres. Un hombre que parecía y se proclamaba a sí mismo pastor, y lo único que produjo fue muerte. Y yo quiero terminar diciendo una cosa para que no la vayamos a olvidar los católicos. A nuestros hermanos separados, que no les gusta que a nosotros nos llamen padre, yo quiero decirles que pastor no es un sustantivo que se le aplica a cualquiera. Y nadie, óigame bien, nadie se puede llamar a sí mismo diciendo yo soy un pastor. Porque así como Dios es quien nos hace sacerdotes, Dios es quien hace pastor. Dios llama. Nadie se hace cura a sí mismo. Nadie se hace pastor a sí mismo. Nadie se levanta una mañana diciendo no tengo trabajo, voy a armarme una iglesia. Tengo capacidad para hablar, tengo capacidad para predicar, tengo elocuencia, tengo poder de convencimiento, pues entonces me voy a autoproclamar pastor. Porque eso también Dios lo reclama. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos.